Buenos días a todos, mi nombre es John Alejandro Quintero Castillo y hoy voy a explicar un problema de determinación de la altura de un cilindro para evaporación de tolueno. Soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia. El problema consiste en que se van a suministrar 7 libras de tolueno cada hora a la parte superior de un cilindro vertical de 2 pulgadas de diámetro, como se muestra en la figura. El tolueno deberá fluir en una película delgada descendente por la superficie mojada del cilindro. Fluye aire seco, en este lado, a 100 grados Fahrenheit y una atmósfera de presión, formando un ángulo recto con el cilindro mojado a una velocidad de 25 ppm, que son pies por segundo. La temperatura del tolueno es de 65 grados Fahrenheit. A esta temperatura, la presión de su vapor es 20 milímetros de mercurio. A la temperatura promedio de la película de gas, la difusividad del tolueno en aire es de 0.361 pies cuadrados por hora y el número de Schmidt es de 1.78. El problema nos pide determinar la longitud que se requiere del cilindro para que todo el tolueno se evapore antes de llegar al fondo del cilindro. Muy bien, para resolver este problema, básicamente vamos a recurrir a la herramienta del flux. Como sabemos, el flux, en el caso del flux de la especie A, que nos va a ser moles sobre tiempo por área. Si logramos despejar el área, seremos capaces de encontrar la longitud. Hay que tener en cuenta que estas moles por tiempo van a ser un flujo constante, ya que lo vamos a tomar como un flujo estacionario, y que el flux lo vamos a despejar de esta forma. De la fórmula general del flux, teniendo en cuenta el coeficiente de transferencia de masa Fg. Y para nuestro caso, como solo se está difundiendo A, que para nuestro caso va a ser el tolueno, vamos a desarrollar la ecuación de que Na de z sobre la sumatoria de los Ni z va a ser igual a 1. Y que la fracción molar del componente tolueno en la fase gaseosa en el aire, relativamente lejos donde se busca que se transfiera el tolueno, va a ser aproximadamente 0. Finalmente, si logramos simplificar la ecuación, encontramos que el flux simplemente va a ser el coeficiente de transferencia de masa por el logaritmo de 1 sobre 1 menos GI, que GI es la fracción de tolueno en la fase gaseosa que está cerca de la superficie de la película. Para encontrar Fg, que es el problema básicamente, vamos a recurrir a las tablas de correlaciones en las cuales vamos a encontrar las especificaciones que podemos aquí ver que puede ser dentro de tubos circulares, flujo paralelo ilimitado con respecto a placas planas, pero en nuestro caso nosotros tenemos que el flujo es perpendicular a cilindros sencillos, por lo cual vamos a usar estas correlaciones. Muy bien, ahora sabemos que el coeficiente de transferencia de masa se puede escribir como un kg por el PBML, que es la media logarítmica de la presión del aire. Como ya hemos mostrado, la correlación que vamos a usar va a ser esta. Kg por la presión total sobre G sub m por el número de Schmidt a la 0.56 debe ser igual a 0.281 por Reynolds' prima a la menos 0.4. Para comenzar a definir las variables, comenzaremos con el Reynolds' prima, que según la definición es G', que es la masa-velocidad, por el diámetro del cilindro sobre la viscosidad. Para hallar G', la definición es la siguiente, es igual a la densidad por la velocidad. Y para hallar la viscosidad, vamos a usar la definición de Schmidt, ya que nos proveen el número de Schmidt. Vamos a despejar de acá la viscosidad y vamos a hallar su valor. Pero, sin embargo, inicialmente debemos conocer el valor de la densidad. Vamos a asumir que es un gas ideal y vamos a trabajar con el peso molecular promedio de la mezcla y, como se nos dan las condiciones a temperatura promedio, estos valores que vamos a calcular van a ser a temperatura promedio, entre 100 y 65 grados Fahrenheit. Además de esto, la definición del peso molecular promedio es la fracción de cada componente por su peso molecular. En este caso, el peso molecular promedio dio aproximadamente 30.658 kilogramos por kilomol.
Con este venimos a la fórmula de la densidad y tomando R como 8.314 y la presión que nos dijeron en una atmósfera la pasamos a pascales, 100.325 pascales, calculamos que la densidad es 1.051 kilogramos por metro cúbico. Este valor a su vez lo usamos en esta ecuación, en la ecuación del Schmidt, para calcular la viscosidad. Y nos da un valor de 1.74 por 10 a la menos 5 kilogramos sobre metro por segundo. Y también usamos el valor de la densidad con la velocidad para calcular el G', la masa velocidad, que es 8.005 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Con estos valores ya somos capaces de calcular el Reynolds de nuestro problema, que nos da alrededor de un valor de 23.343. Ya tenemos casi definidas todas las variables de nuestra ecuación de la correlación. Sin embargo, todavía nos falta el valor de G sub m, que es definido como la densidad por la velocidad sobre el peso molecular. Hay que tener cuidado en este caso, las variables densidad, velocidad y peso molecular son del gas que se está usando para arrastrar el tolueno, en este caso aire. Y con esto ya somos capaces de encontrar Kg. Como podemos ver, da 9.92 por 10 a la menos 9 kilomol sobre metro cuadrado por segundo por pascal. Ahora vamos a calcular la medida logarítmica de la presión. Para nuestro caso, la medida logarítmica será la del aire, que es el componente B. PB1, que sería la presión de aire lejos del cilindro, la asumimos como 100.325 con una fracción de 1, ya que en este caso estamos suponiendo que no existe tolueno ser lejos del cilindro. PB2 es la presión parcial del aire cerca de la interfase del tolueno, y en el denominador se encuentra el logaritmo de la presión lejos del cilindro sobre la presión en la interfase del tolueno. Aquí podemos observar el valor que obtenemos, que es 99.985 pascales. Y finalmente ya podemos conocer el coeficiente de transferencia de masa, Fg, que es 9.92 por 10 a la menos 4 kilomol sobre metro cuadrado por segundo. Ahora sí, ya somos capaces de calcular el flux con la ecuación que propusimos inicialmente, y además de esto nos da un valor de 2.64 por 10 a la menos 5 kilomol sobre metro cuadrado por segundo. Sabemos que, como supusimos que es un flujo estacionario, el flujo molar va a ser constante, que son las 7 libras masa por hora que queremos transferir de tolueno, mientras que el flux ya lo conocemos de anterioridad y somos capaces de calcular el área que necesitamos para transferir todo ese tolueno al flujo de aire que está circundando el cilindro. Además de eso, la definición del área, como estamos suponiendo que el tolueno se transfiere por el área lateral del cilindro, sería 2pi por r por L, de donde despejamos la L, que es la longitud del cilindro, y obtenemos que nos da una altura de un cilindro de 2.27 metros, que es aproximadamente 7.44 pies de altura. Así, con esta resolución ya somos capaces de observar cómo se necesita una gran altura para transferir ese flujo de tolueno a una corriente de aire. Gracias por su atención y que estén muy bien.